Destroza y desgarra. Las palabras resuenan en la sala del Alto Consejo mientras reproduzco el video. Cada Tarian presente se estremece al escucharlas. Frente a ellos, en la pantalla, un humano con una armadura verde se mueve con una velocidad imposible a través de nuestra nave insignia, convirtiendo a guerreros élite en una niebla sangrienta con sus armas. Vuelan extremidades. Se rompen caparazones. Los gritos se interrumpen de golpe. ¿Mató a 20.000 de nuestros soldados? Susurra un consejero con las mandíbulas temblando. ¿Un solo humano? No es solo un humano. Respondo, con la voz apenas firme. Lo llaman el Doom Slayer, su dios guardián. El video lo muestra atrapando un rayo de plasma con la mano desnuda y aplastándolo. Lo muestra arrancando una puerta blindada como si fuera de papel. Lo muestra de pie en el vacío, sin protección, arrastrando a un capitán por una brecha en el casco que él mismo acaba de crear. ¿Qué quiere?, pregunta otro. Nuestra rendición total. Contesto. El fin del Imperio Tarian. Los consejeros sueltan risas nerviosas, pero se callan de inmediato cuando empieza el siguiente clip. El Slayer, mirando directo a la cámara, apuntándolos con un guantelete cubierto de sangre. Su mensaje es claro: ustedes son los siguientes. Debió haber sido sencillo. Otra conquista más para nuestro imperio. Esclavos para el trabajo y los recursos de su planeta. Los simios sin pelo apenas habían llegado al cuarto planeta de su sistema, y solo con una base de investigación. Ni siquiera una colonia real. Cualquier resistencia debía haber sido aplastada en un par de ciclos, como mucho. Y sin embargo, aquí estoy, presentando mi informe al Alto Consejo. Yo, el último sobreviviente de la tercera flota de adquisición. Yo, que antes solo era un simple cocinero a bordo de la nave Abrazo del Destino, que jamás habría pisado el mismo edificio que el Alto Consejo, ahora encargado de reportar el fracaso en la adquisición de la especie que se hace llamar humanos, y su mundo natal, al que llaman Tierra. ¿Y cómo es que tú eres el único sobreviviente?, gruñe uno de los consejeros, arañando el escritorio con sus garras. Señor, respondo, todos los demás han muerto. Inserto el dispositivo de almacenamiento que me entregaron en una ranura del pedestal en el centro de la sala. Las pantallas se encienden con las grabaciones de las cámaras de seguridad. El recinto del consejo guarda silencio absoluto mientras enfoco el puente de la Abrazo del Destino y le doy al botón de reproducir. ¿Qué me puedes decir sobre esta especie?, pregunta el almirante Cian a su tripulación. Bípedos, relativamente débiles, pero su resistencia supera todo lo visto en la galaxia, responde un miembro. Y su planeta tiene mucha agua, de hecho, más agua que tierra, aunque la mayoría es salada. Señor, estoy detectando algo, anuncia otro. La vista se acerca al tercer planeta del sistema, mostrando primero su luna, destrozada por fuerzas desconocidas, y luego la Tierra, en ruinas, edificios destruidos, ciudades enteras arrasadas. Claramente ocurrió un evento apocalíptico. ¿Hicieron esto los simios por su cuenta?, pregunta el almirante, sonriendo con dientes afilados. Mejor para nosotros. El planeta puede que esté perdido, pero eso lo arreglamos después. Detectando una señal de energía desconocida, informa el mismo miembro. Débil, pero presente por todo el planeta. No se sabe si está relacionada con su estado. Eso lo resolverán nuestros científicos, responde el almirante mientras la flota se aproxima. Preparen las naves de descenso. ¿Alguna defensa orbital? Ninguna, señor. Apenas tienen presencia en órbita. El oficial de comunicaciones interrumpe. Mensaje entrante, solo audio, reprodúcelo, ordena el almirante, haciendo sonar sus garras. Así sabrán que llegamos. Interesante. Una voz suena por los altavoces del puente, hablando un Tarian perfecto, con el ritmo característico de una IA.
Flota alienígena no identificada. Se les ordena retirarse de la Tierra mientras se recupera de la invasión infernal. Si no lo hacen, enfrentarán la ira del Doomslayer. ¿Los humanos tienen IAs?, pregunta el almirante. ¿Y cómo habla nuestro idioma así de bien? Detecté una breve subida de energía, como si nos hubieran escaneado rápidamente, responde el oficial de sistemas. Probablemente accedió a nuestra base de datos lingüísticos. El almirante presiona el botón del micrófono en su silla de mando. IA creada por humanos, conquistaremos la Tierra para la gloria del Imperio Tarian. Su gente será nuestra esclava. No tememos al tal Doom Slayer con el que nos amenazas. Caerá como todos los demás. Y tú serás descompilada y puesta a nuestro servicio. Escanearemos tu memoria para aprender más sobre ese infierno. La IA responde con cortesía, aunque muchos en la tripulación sintieron una amenaza detrás de sus palabras. Entonces lo que pase a continuación será responsabilidad suya. IA engreída, se burla el almirante y corta la conexión. La voz del oficial de sistemas rompe la tensión. Almirante, se detectó un pico de energía desconocido. Las palabras se le ahogan cuando todos giran la cabeza hacia la anomalía. El espacio mismo parece distorsionarse en el centro del puente y un disco de energía se materializa. Almirante, creo que es algún tipo de portal. ¿Un portal? ¿Cómo demonios pueden hacer eso los humanos? ¿Nuestros escaneos estaban equivocados? El almirante llama a seguridad al puente. Justo después de esa orden, algo atraviesa el portal. Un humano, alto para su especie, con una armadura verde de diseño extraño. Se ven los músculos entre las juntas de la armadura, y esos músculos harían temblar a más de una raza esclava. En sus manos, un arma que parece lanzar proyectiles mientras le da un golpe a una parte inferior. Pero los ojos también se fijan en su brazo izquierdo, donde lleva una hoja, afilada como una garra Tarian y aparentemente retráctil. En su hombro hay otro dispositivo de propósito desconocido, aunque todos sienten que debe ser letal. Sin embargo, lo que más llama la atención son sus ojos. Sus ojos arden con odio, una malicia que atraviesa a todos hasta lo más profundo, ocultos tras una visera verde transparente. El primer humano para las jaulas, exclama el almirante Xian con entusiasmo, aunque ni él logra ocultar el miedo en su voz. Miedo que solo crece cuando el sistema de altavoces de la nave comienza a reproducir una música totalmente desconocida para nosotros. Una música que suena como la guerra misma. El Doomslayer no pierde ni un segundo. Antes de que alguien pueda reaccionar, su arma se dispara directo al almirante, llenándolo de proyectiles que atraviesan su caparazón blindado con facilidad. Mientras el almirante empieza a escupir sangre, el Slayer se lanza hacia él con una velocidad que ninguna especie debería tener. La hoja en su brazo se extiende y la levanta, cortando el cuerpo del almirante en dos. Sangre y vísceras se esparcen por el suelo, salpicando a la tripulación del puente. «¡Muere, humano!», grita otro tripulante mientras saca su arma del cinturón, pero ni siquiera alcanza a terminar la frase antes de correr la misma suerte que el almirante. La tripulación abandona sus puestos, todos sacando sus armas o lanzándose contra el humano con las garras. Nada sirve. Se mueve demasiado rápido, va y viene por todo el puente. Su arma es letal, dejando agujeros incluso en las armaduras más resistentes. Incluso cuando un tripulante logra darle un zarpazo mientras está distraído, no importa. Esas garras, que normalmente desgarran metal, ni siquiera rayan su armadura. En cuestión de minutos, toda la tripulación del puente está muerta, y ni un solo cuerpo queda intacto. Si alguien sobreviviera, no podría ni distinguir qué pedazo pertenece a quién. La seguridad llega al puente demasiado tarde. Abren fuego contra el Slayer, pero su arma desaparece en el aire.
reemplazada por un dispositivo extraño, cuya parte más llamativa es una cadena de dientes alrededor de su hoja. Cuando lo enciende, el arma ruge con un sonido ensordecedor mientras la cadena gira y la clava en el cuerpo del guardia más cercano. El oficial grita de dolor mientras los dientes de la herramienta lo desgarran, partiéndolo en dos. Luego, el Intos Tintolin. Slayer saca otra arma, esta vez con 2 cañones. Un solo disparo aniquila al resto de los guardias. «Es un solo humano», grita un consejero mientras ve las grabaciones. «¿Por qué es tan difícil de matar?». Justo entonces, el Slayer mira directo a la cámara del puente y sus ojos parecen atravesar el lente. Por un instante, todos sienten que el Slayer los está mirando a ellos directamente, aunque es solo una grabación, aunque no hay forma de que pueda verlos. Cambio a otras cámaras que muestran su masacre por los pasillos del abrazo del destino. Cualquiera que intenta enfrentarlo muere. Cuando llega al hangar, cientos de marines Tarian lo esperan con sus armas apuntando. Le disparan en cuanto entra. Él ni siquiera parece notarlo. En vez de eso, saca otra arma más, una que no se había visto antes, con múltiples cañones que se separan y giran, llenando el aire de proyectiles. Ningún marine del primer grupo sobrevive. Los que están más atrás disparan armas pesadas, incluso cohetes. Él simplemente esquiva y saca su propio lanzacohetes. ¿Cómo lo hace este humano?, pregunta un consejero. Nuestras armas no le hacen nada, y él está destruyendo a nuestras tropas solo. Lo que yo quiero saber, dice otro consejero mirándome fijamente, es cómo sobreviviste tú. Avanzo hasta la cámara de la cocina, acelerando la grabación hasta que el Slayer entra. En la imagen, se me ve escondido detrás del mostrador. Cuando el Slayer me encuentra, levanto las garras en señal de rendición. Él baja su arma y asiente con la cabeza, lo que los humanos llaman un sí. Sin embargo, me toma del brazo con firmeza, pero sin hacerme daño, y me lleva a un panel que, al tocar, se abre para revelar una cápsula de escape. Me empuja suavemente adentro, la sella, activa la secuencia de lanzamiento, pero no la inicia. Así que tu cobardía te salvó, escupe el consejero con desprecio. Deberíamos matarte ahora mismo. Si no se hubiera rendido, jamás nos habríamos enterado de esta amenaza. Lo interrumpe otro consejero con calma. Sabía que luchar era inútil, así que, ¿para qué intentarlo? En fin, supongo que mató al resto de la nave él solo. Asiento, mostrando las grabaciones de todas las cámaras. El Slayer eliminando a toda la tripulación, usando una variedad enorme de armas que parece sacar de la nada. Eso explica una nave. ¿Y el resto de la flota? Acelero el video hasta casi el final. Tras terminar su matanza en nuestra nave y convertir el abrazo del destino en una nave fantasma, conmigo como único sobreviviente, el Slayer regresa al puente, donde la estación de comunicaciones es un caos de mensajes pidiendo órdenes, y los radares muestran múltiples naves lanzaderas acercándose para investigar. El Slayer se sienta en el asiento de armas, apunta a las lanzaderas y las destruye con disparos precisos. ¿Cómo está usando nuestra tecnología?, pregunta un consejero al aire. Jamás habíamos visto a esta especie, y aún así usa nuestra tecnología como si fuera parte entrenada de la tripulación. Después de derribar las lanzaderas, el Slayer gira los cañones del abrazo del destino hacia el resto de la flota, y los destruye con el armamento principal de la nave, disparando sin parar hasta que no queda más que chatarra flotando. Las otras naves ni siquiera saben qué está pasando antes de ser destruidas. No alcanzan a devolver fuego ni a evacuar. El Slayer los aniquila a todos. De toda la tercera flota de adquisición, ahora yo soy el único Tarian con vida, atrapado en 1900 en una cápsula de escape diminuta a bordo de una nave insignia que solo tiene a 2 seres dentro. Él y yo. En el video, el Slayer se levanta del asiento de armas y va al sistema central.
Accede a la cápsula en la que estoy y se puede ver que está subiendo datos. Todas las grabaciones de las cámaras se están transfiriendo directamente al disco de mi cápsula, incluyendo la transmisión en vivo de él operando en ese momento, junto con información que no venía de la nave. Lo último que aparece en la transmisión es él lanzando mi cápsula antes de que la pantalla pase a estática. Después, se abre otro portal, igual al que usó para entrar, pero esta vez justo al lado de mi cápsula, succionándome hacia adentro. Lo siguiente que recuerdo es un equipo de rescate sacándome a bordo de su nave. ¿Cómo supo a dónde enviarte?, pregunta un consejero. Seguramente accedió a las cartas estelares del abrazo del destino, responde otro. ¿Qué cosa no sabe este hombre?, grita un tercero, con el tono de alguien al borde del pánico, su piel tan pálida como puede ponerse un Tarian. Tengo curiosidad por los datos extra que dejó, comenta uno. Está claro que quiso enviar un mensaje con las grabaciones, pero debe haber algo más. Un consejero pulsa su pantalla y lo primero que suena es una voz profunda que hace que a todos les suba un escalofrío. Un miedo ancestral, de esos que nacen en la oscuridad, del tiempo en que nos acurrucábamos junto al fuego por las noches. Un miedo que creíamos olvidado. En la primera era, recita la voz. En la primera batalla, cuando las sombras se alargaron por primera vez, uno se alzó, quemado por las brasas del Armagedón, con su alma abrasada por el fuego del infierno y corrompida más allá de toda redención, eligió el camino del tormento eterno. La voz continúa, cada vez más sombría. En su odio hambriento, no encontró paz, y con sangre hirviendo recorrió los llanos umbríos, buscando venganza contra los señores oscuros que lo traicionaron. Llevaba la corona de los centinelas nocturnos, y aquellos que probaron el filo de su espada lo llamaron el Doomslayer. Esas dos últimas palabras se dicen con cuidado, como si nombrarlo fuera suficiente para atraer su atención. Después de 1900, ese archivo, llamado Testamento del Slayer 1, aparecen más. Son 5 en total, cada uno mostrando su poder con más detalle que el anterior. También hay video, aparentemente desde su casco, donde se le ve luchando contra bestias que jamás habíamos visto. Lo atacan con una crueldad que solo nuestros guerreros más feroces podrían entender, pero no sirve de nada. El Slayer los mata a todos con una facilidad aterradora. Hay más información aquí, reporto mientras sigo revisando. Datos sobre ese humano comienzan a llenar las pantallas. Por el vacío, ha explorado otros universos, y empeora. Ahora se escucha otra voz, esta vez femenina, humana. Al principio, suena científica, explicando los datos del Slayer. Pero a medida que avanza, deja de sonar como una científica y empieza a sonar como una fanática. Al final, declara que el Slayer es la forma de vida dominante en el universo. Un dios. Ella se había vuelto completamente devota a él. Muchos otros parecen pensar igual, porque aparecen imágenes de un símbolo que lo representa, grabado, pintado y alzado en lo que parecen ser asentamientos humanos. No importa, dice con firmeza el alto consejero. Daremos un ejemplo con su Dios. Eso quebrará la voluntad de los humanos. Y descifraremos el secreto de ese infierno, y también lo conquistaremos. En ese momento, todas las luces se apagan. En cada pantalla aparece el símbolo del Slayer, y la misma voz de IA de antes habla con calma. Van a lamentar esa decisión. Mientras el Imperio Tarian continúe con su campaña de esclavitud, el Slayer los cazará hasta que reconsideren. Consideren esto su última advertencia. Las luces vuelven y las pantallas regresan a la normalidad. ¿Qué fue eso? ¿Cómo está escuchando la IA?, pregunta furioso el alto consejero. Un técnico responde, mirando su pantalla con desesperación. Señor, parece que ese archivo trajo un virus, grita,
corriendo a arrancar la unidad del pedestal. Este virus accedió a los micrófonos del consejo, escuchó todo y se lo retransmitió a su amo. Estamos intentando eliminarlo, pero no podemos. Se adapta como nada que haya visto jamás. No me importa lo que cueste, elimínenlo. Y tú, fuera de aquí, ordena un consejero. Y yo salgo encantado, con el caparazón aún hormigueando por estar bajo la mirada de gente tan poderosa. Hago sonar mis mandíbulas mientras suelto un suspiro de alivio. Mi gran pregunta es, ¿y ahora qué? Probablemente me reasignarán, pero ¿qué será del imperio? No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una respuesta. Me asignaron a otra nave de la flota del imperio, una vez más encargado de alimentar a la tripulación. También era un lugar privilegiado, ya que el comedor era donde podíamos ver la red de noticias imperial. Y siempre eran malas noticias. Una nueva flota fue enviada al sistema Sol, como lo llamaban los humanos. Nunca se les volvió a ver. Lo único que regresó fue una transmisión de datos con todas las grabaciones de las cámaras, acompañada de un simple mensaje. Nadie se rindió. Sentí cómo se me erizaban los bordes del caparazón al darme cuenta de lo cerca que estuve de morir. Claro, mi gente puede que lo viera como una decisión cobarde, pero mejor cobarde que muerto. Después un astillero dejó de responder. Esta vez, Elin trató de ocultarlo, diciendo que estaba cerrado por un problema imprevisto. Pero justo después, la marca del Slayer apareció en todas las pantallas, con la voz de su IA explicando lo que realmente ocurrió, con video incluido como prueba. El consejo hizo todo lo posible para negarlo, pero al menos para mí, estaba claro que el virus era el responsable. Poco después, una planta de fabricación de armas quedó reducida a escombros. Lo que oí que los oficiales se quejaban una y otra vez era de cómo, con la tecnología de portales del Slayer, todas las estrategias defensivas se venían abajo. Bloqueos, puntos de estrangulamiento, perímetros. Nada tenía sentido contra un enemigo para quien todo el universo estaba a su alcance. El siguiente fue un planeta minero. Simplemente dejaron de llegar los cargamentos. Ahí fue cuando llegaron noticias interesantes. Ningún civil fue herido. En cuanto a los esclavos, que trabajaban a la fuerza, la IA mostró imágenes captadas directamente desde el casco del Slayer. Se le ve caminando hacia una de las jaulas donde se mantenían a las razas inferiores encerradas por cientos. Le dijeron que liberarlos era imposible, porque los guardias llevaban las llaves encima, y solo ellos podían usarlas. Si morían, el sistema borraba todos los datos. El Slayer miró a los esclavos asustados, luego a la jaula, que parecía imposible de abrir. Su mano se apretó alrededor del arma, mientras la cámara de su casco hacía zoom en los collares de los esclavos. Todos estaban preparados para explotar si alguien intentaba manipularlos. Por primera vez, el video lo mostró dudando, como si incluso él se enfrentara a un reto que quizás ni siquiera él podría superar. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Su respuesta: simplemente agarró la puerta de la jaula y tiró. El metal, diseñado para contener hasta a los esclavos más fuertes, se dobló como si fuera papel delgado entre sus manos con armadura. Cuando notó los collares en sus cuellos, configurados para explotar si no se retiraban correctamente, simplemente los arrancó también, como si fueran golosinas.
El esclavo retrocedió con miedo, mientras la mano del Slayer se cerraba sobre la carga explosiva, que comenzó a emitir pitidos. Unos segundos después, se oyó un golpe sordo en su mano, con humo saliendo entre sus dedos. Luego abrió la mano para mostrar los restos del collar, y los dejó caer al suelo, uno por uno. Hizo lo mismo con los demás, sin causar ni un rasguño, ni una pluma ni una escama dañada en ninguno de los exesclavos. Muchos se inclinaron en señal de agradecimiento, asombrados por lo que este humano era capaz de hacer. Ese fue el patrón que se repitió ciclo tras ciclo. Nuestro ejército sufría pérdidas como nunca antes y toda nuestra red de apoyo recibía golpes quirúrgicos y precisos. Nadie podía detenerlo. Siempre sabía a dónde ir y qué hacer. Le pusimos trampas, pero ninguna funcionaba. Se preparaban edificios para colapsar con él dentro, pero siempre salía de entre los escombros como si nada. Le vertieron nitrógeno líquido, pero fue como si ni siquiera notara el cambio de temperatura. Lo mismo pasó con el calor. Ninguna temperatura extrema parecía afectarlo, aunque hubiera reducido a cenizas a cualquiera. Artillería pesada, bombardeos orbitales, incluso armas nucleares. Nada funcionaba. Sin embargo, una de sus tácticas favoritas se volvió a hacernos creer que sí. No dejaba rastro, como si finalmente hubiera muerto, solo para reaparecer más tarde, destruyendo otro recurso clave como si nada. ¿Qué es? Me sorprendí preguntándome, en voz alta junto a mis compañeros cocineros mientras preparábamos la cena. ¿Es realmente un dios, como dicen los registros humanos? Debe ser un demonio él mismo, respondió uno, haciendo sonar sus mandíbulas con nerviosismo. Quizá por eso puede luchar tan bien contra ellos. O quizás, dijo un tercero, por fin nos encontramos con una especie que es superior a la nuestra. Ese pensamiento nos dejó fríos a todos. Las acciones del Slayer estaban drenando la moral en todo el imperio. ¿Cómo podía un solo individuo de cualquier especie lograr todo eso? A medida que más recursos se destinaban a la guerra, comenzaron a estallar disturbios en las calles de todo el imperio. Aunque eso fue solo el comienzo. Los esclavos empezaron a rebelarse contra sus amos, especialmente después de que se difundiera la noticia de que el Slayer los había liberado. Comenzaron a gobernarse solos y a declararse independientes, invadiendo las casas de sus antiguos amos, como venganza por la esclavitud forzada. Era como si la esperanza misma se hubiera convertido en un arma, y el Slayer fuera quien la empuñaba, un arma mucho más devastadora que cualquier motosierra o lanzacohetes. El Alto Consejo convocó una sesión de emergencia. Yo no estuve ahí, por supuesto, pero la noticia se esparció rápidamente entre las filas. Habían decidido tomar una medida desesperada. La operación Mata Dioses. Si no podemos derrotar al Doomslayer directamente, dijo supuestamente el alto consejero, entonces atacaremos lo que él protege. El plan era tan simple como terrible: reunir la flota más grande en la historia Tarian, evitar completamente el sistema Sol, y en su lugar, atacar todas las colonias y puestos avanzados humanos conocidos al mismo tiempo. La teoría era que, por muy poderoso que fuera el Slayer, no podría estar en todas partes a la vez. Mientras salvaba una colonia, decenas más caerían. Que elija qué niños salvar. Citaron al comandante militar. Rompamos su espíritu obligándolo a abandonar a unos para salvar a otros. Escuché este plan discutido en susurros en el comedor y sentí cómo se me revolvía el estómago. No éramos conocidos por nuestra compasión, pero esto era otra cosa. Esto no era conquista, era pura maldad. Al día siguiente fui transferido sin previo aviso. Mi nueva asignación: preparar la comida a bordo del Voluntad del Emperador, la nave insignia de lo que estaban llamando la Flota Final. 10.000 naves, la armada más grande jamás reunida en nuestra historia.
todo para quebrar la voluntad de un solo hombre. Mientras nos preparábamos para partir, el ambiente a bordo era extraño, una mezcla de orgullo feroz y terror mal disimulado. Veteranos que habían sobrevivido a 100 campañas se sobresaltaban por cualquier ruido. Reclutas jóvenes alardeaban en voz alta de que ellos serían los que matarían al Slayer, aunque sus voces temblaban incluso mientras hablaban. Y entonces llegaron los informes. 3 astilleros, atacados simultáneamente, cada uno responsable de construir naves para la flota final, cada uno reducido a metal retorcido y escombros flotando en el espacio, en cuestión de horas. «Es imposible», escuché murmurar a un oficial. «Está rastreando nuestros planes militares de alguna manera». Los protocolos de seguridad eran absolutos. Al día siguiente, 6 fábricas de municiones. El siguiente, 12 centros de suministros. El patrón era claro. El Slayer estaba eliminando sistemáticamente toda la infraestructura necesaria para que la operación Matadioses pudiera comenzar. Y cada vez lo hacía más rápido. Fue entonces cuando empezaron los eventos realmente sin precedentes. La marca del Slayer apareció en los sistemas de comunicación de todo el imperio, no solo en los canales militares, sino también en redes civiles, transmisiones de entretenimiento, incluso en programas educativos para niños. La IA habló directamente al pueblo Tarian. Sus líderes planean masacrar poblaciones inocentes en un intento inútil por detener lo inevitable. Sacrificarán a sus hijos e hijas en una guerra que no pueden ganar. El Doom Slayer les da una elección: quédense al margen o luchen a su lado, elijan con cuidado. En cuestión de horas, comenzaron deserciones masivas en todo el ejército. Tripulaciones enteras abandonaron sus puestos. Naves de suministro cambiaron de rumbo y sus capitanes se negaron a obedecer órdenes directas de regresar. El Consejo respondió con ley marcial. Se transmitieron ejecuciones públicas de desertores en todo el imperio como advertencia. Solo aceleró el colapso. Y luego vinieron los levantamientos de esclavos. Ya no eran incidentes aislados, sino rebeliones coordinadas en 100 mundos al mismo tiempo. Ex-esclavos, armados con armas robadas y liderados por aquellos que el Slayer había liberado antes, atacaron edificios del gobierno, puestos militares y las mansiones de la élite. El propio Slayer aparecía en las batallas más decisivas, cambiando el curso del combate cada vez que la resistencia era más feroz. Gracias a su tecnología de portales, podía participar en docenas de enfrentamientos en un mismo día, apareciendo de la nada, atacando con una eficiencia devastadora y desapareciendo otra vez. A bordo del Voluntad del Emperador, el pánico se propagó como el fuego. La mitad de la tripulación había desertado. Los que quedaban estaban divididos entre fanáticos dispuestos a morir por el imperio y otros demasiado asustados como para huir. Yo estaba en la cocina cuando sonaron las alarmas. No era alerta de combate ni llamado a puestos generales. Era la señal de evacuación de emergencia. Por la ventana vi cómo otras naves de la flota empezaban a romper formación. Algunas incluso se disparaban entre ellas en medio del caos. La voz del capitán sonó por el sistema de comunicación. Todos a sus puestos, abandonen la nave, él está aquí, el Slayer es... La transmisión se cortó con un ruido húmedo y espantoso, uno que reconocí de inmediato. Esta vez no. Dudé. Corrí hacia la cápsula de escape más cercana, empujando oficiales y soldados por igual. Sobrevivir no es glorioso, pero te mantiene con vida. Mientras me ajustaba los cinturones, vi por la escotilla una escena que jamás olvidaré. El Slayer, de pie sobre el casco exterior de nuestra gigantesca nave insignia, sin ningún tipo de protección contra el vacío. Su armadura brillaba con la luz de estrellas lejanas.
En una mano, sostenía lo que parecía ser la cabeza cercenada del capitán. En la otra, un arma que jamás había visto. Una espada brillante que cortaba el casco de la nave como si fuera mantequilla. La transmisión final del voluntad del emperador se difundió por todos los canales del imperio. No fue un Tarian quien habló. Fue la IA del Slayer. Otra vez. El Alto Consejo les ocultó la verdad. El planeta natal de los humanos no fue destruido por ellos mismos, sino por una invasión del mismo infierno. El Doom Slayer se enfrentó solo a esas fuerzas y venció. Ahora está frente a ustedes. No hay arma en su arsenal que pueda dañarlo. No hay fortaleza que pueda detenerlo. No hay distancia a la que puedan huir donde él no los alcance. Les queda una última oportunidad. El Consejo debe rendirse incondicionalmente y acabar con todas las prácticas de esclavitud en todo el imperio. Tienen 6 horas para cumplir. Mientras, mi cápsula se alejaba. Vi cómo el voluntad del emperador comenzaba a desintegrarse, con explosiones masivas recorriendo toda su estructura, la nave de guerra más poderosa jamás construida por manos tarianas. Destruida por un solo hombre. La crisis había llegado a su punto máximo. El imperio que había durado 10.000 años, ahora enfrentaba su extinción, a manos de un solo humano. Y la cuenta regresiva había comenzado. 6 horas. Eso era lo que el imperio tenía para rendirse. 6 horas para echar abajo 10.000 años de historia, cultura y poder. El Alto Consejo estaba en caos. Mi cápsula de escape fue recuperada por una nave patrulla y por una extraña vuelta del destino. Me encontré otra vez frente a los tarianos más poderosos del imperio. No por elección, me arrastraron hasta allí, acusado de cobardía y deserción. Pero a nadie le importaba yo. En serio, a nadie. Me dejaron olvidado en un rincón mientras el Consejo discutía, a gritos, qué hacer. No podemos rendirnos ante un solo humano, rugió el alto consejero Vex, golpeando la mesa con el puño. La sola idea es absurda. Somos el Imperio Tariano. El que es absurdo eres tú, Vex, le espetó la consejera Tela. Es que no has estado prestando atención. Ese no es un humano cualquiera. ¿No viste lo que hizo con el voluntad del emperador? Nuestra mejor nave de Minonincinto, guerra, destrozada como si fuera papel mojado. Es un truco, insistió otro. Puro humo y espejos. Ningún ser solo puede hacer todo eso. La discusión se alargaba, minuto a minuto, mientras el tiempo se acababa. Quedaban 4 horas cuando un oficial joven irrumpió en la sala, con el caparazón pálido del miedo. Las fuerzas del Slayer han tomado el control de otros 3 mundos núcleo, informó, con la voz temblando. Sus ejércitos de liberación avanzan más rápido de lo que podemos seguirles el rastro. ¿Ejércitos de liberación?, repitió Vex, indignado. ¿Querrás decir rebeliones de esclavos? No, señor, aclaró el oficial. Me refiero a fuerzas militares organizadas, con armas pesadas, apoyo aéreo y tácticas. Los exesclavos están siendo armados y entrenados por algo. Interceptamos comunicaciones que indican que la IA está coordinando todo, usando conocimiento militar extraído de la historia humana. A las 3 horas, llegaron informes de que el mundo natal tariano estaba rodeado. No por una flota, no había ninguna nave a la vista, sino por una red de firmas de energía extrañas en órbita. Era la misma tecnología de portales del Slayer, pero ahora desplegada a escala planetaria. Puede abrir portales en cualquier parte del planeta, advirtió un asesor militar. No podemos defendernos de eso. Nuestros búnkeres, nuestras fortalezas, no significan nada. 2 horas y el Consejo seguía debatiendo. Algunos querían rendirse. Otros insistían en luchar hasta el último tariano. Unos pocos proponían negociar. Mejores condiciones que la rendición incondicional.
Fue entonces cuando todas las pantallas de la sala y de todo el planeta se iluminaron con la marca del Slayer. La IA, ya conocida por todos, habló. Para demostrar la inutilidad de seguir resistiendo, el Doom Slayer eliminará ahora a toda la sexta flota Tarian estacionada en la línea defensiva de Caraxis. Pueden observar. Las pantallas cambiaron a menores en una transmisión en vivo. La sexta flota, 200 naves de guerra en formación defensiva perfecta alrededor de un punto estratégico. Por un momento, no pasó nada. Entonces, se abrió un único portal en el centro de la formación. Surgió una sola figura. El Doom Slayer, flotando en el vacío del espacio, como si la falta de oxígeno no le afectara en absoluto, cargando un dispositivo metálico enorme. «¿Qué es eso?», murmuró alguien. Pronto lo supimos. El Slayer activó el dispositivo y una esfera de energía roja giratoria comenzó a expandirse. Cada nave que tocaba era destruida al instante, no por una explosión, sino absorbida hacia esa esfera como si fuera tragada por un abismo. En menos de un minuto, toda la flota desapareció. 200 naves, miles de tripulantes, simplemente desaparecieron. El Slayer miró directamente a la cámara. Incluso a través de la grabación. Todos en la sala se estremecieron. Luego, dio un paso atrás y cruzó su portal, dejando solo vacío donde antes hubo una flota. «Queda una hora», anunció la IA. El Doom Slayer espera su decisión. La sala del consejo estalló en pánico. Algunos consejeros huyeron. Otros cayeron, de rodillas, rezando con desesperación a dioses olvidados. Unos pocos sacaron armas, amenazando a sus colegas, o a sí mismos. El alto consejero Vex rugió para imponer silencio. «Aún nos queda una opción», dijo con la voz de repente serena. «Si ese Slayer quiere nuestra rendición, tendrá que venir aquí a buscarla, y cuando lo haga...» Presionó un botón en su muñeca y un holograma apareció en el centro de 1900. La sala. Era un esquema de un dispositivo que no reconocí. «Proyecto Rompemundos», dijo, con una mirada desquiciada. «Si no podemos tener el imperio, entonces nadie lo tendrá. Destruiremos todo el planeta, con él encima». «Estás loco», gritó la consejera Tela. «Matarías a miles de millones de los nuestros. Mejor morir como tarianos que vivir como esclavos», respondió Vex con frialdad. «Ya di la orden. El dispositivo está siendo preparado en la cámara justo debajo de nosotros». Quedaban 30 minutos cuando las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Todos se giraron, esperando ver guardias rebeldes, o quizás al mismísimo Slayer. Pero no. Era un niño tariano, de no más de unos pocos ciclos de edad, que caminaba con calma hacia el centro de la sala del consejo. «¿Qué significa esto?», rugió Vex. «Saquen a ese niño de aquí». Pero nadie se movió. Había algo raro en él. Sus ojos brillaban con una luz verde antinatural, y cuando habló, lo hizo con la voz de la IA. «El Doom Slayer me ha pedido que les ofrezca una última oportunidad de resolver esto de forma pacífica», dijo el niño, con sus mandíbulas moviéndose en perfecta sincronía con la voz artificial. «Ríndanse ahora y se les perdonará la vida. Si resisten, él personalmente garantizará la extinción del liderazgo tariano». Vex se echó a reír. «¿Usando a un niño como mensajero? Y yo que pensaba que ese Slayer tenía honor». «Este niño se ofreció voluntariamente», respondió la IA a través de su boca, «como también lo han hecho miles más en todo su imperio. Todos creen en un futuro donde todas las especies puedan vivir libres». «Lárgate», gruñó Vex. «Dile a tu amo que jamás nos rendiremos». El niño asintió con tristeza, luego se dio la vuelta para irse. Pero justo antes de llegar a la puerta se detuvo y miró hacia atrás. Él pensó que dirías eso. «Ya está aquí». Un portal se abrió en el centro de la sala, y por él entró el Doom Slayer,
La misma armadura verde, la misma presencia imponente, los mismos ojos que me habían perseguido en pesadillas desde aquel día en el abrazo del destino. Los guardias reaccionaron al instante, con las armas en alto. El Slayer se movió como un rayo. Un segundo estaba quieto, y al siguiente ya estaba entre ellos, repartiendo golpes con los puños y las piernas que rompían caparazones y lanzaban cuerpos por toda la sala. Sin armas. Ni siquiera las usaba. Los estaba derribando con las manos desnudas. Vex golpeó un botón, oculto en la mesa del consejo. «Activen el rompemundos, ahora». Las alarmas comenzaron a sonar por todo el complejo. Una voz computarizada anunció: «Secuencia de destrucción planetaria iniciada. Todo el personal evacúe. Tiempo estimado, 10 minutos para detonación». El Slayer se detuvo un instante, ladeando la cabeza como si escuchara algo, y luego comenzó a caminar hacia Vex con pasos firmes. «Aléjate», gritó Vex, sacando una hoja ceremonial de sus ropas. «Moriré antes de rendirme». El Slayer se detuvo. Por un segundo pensé que tal vez respetaría el deseo del alto consejero. Pero entonces, su brazo se movió más rápido de lo que ningún ojo podía seguir. Un crujido horrible resonó en la sala cuando su puño blindado impactó contra el rostro de Vex, mandándolo volando contra la pared. Vex cayó al suelo, inconsciente, pero con vida. La voz de la IA resonó por todos los altavoces. Dispositivo. Rompemundos localizado, intentando desactivación remota. El Slayer se giró hacia los consejeros restantes, que se habían replegado contra las paredes, aterrados. Señaló a la consejera Tela, luego al suelo junto a él. Un mensaje claro. «Ven aquí». Tela se acercó con cautela, visiblemente temblando. ¿Qué quieres de nosotros?», preguntó. El Slayer tomó su mano y colocó en ella un pequeño dispositivo que proyectaba un documento holográfico. Desde donde estaba pude ver lo que era. Un acuerdo de rendición, con condiciones mucho más suaves de lo que cualquiera habría esperado. «¿Nos estás dando una elección?», preguntó Tela incrédula. El Slayer asintió una sola vez. «No. Se pudo desactivar el rompemundos de forma remota», informó la IA. «Se requiere intervención física. 8 minutos para detonación». Sin dudarlo, el Slayer se dio vuelta y corrió hacia una pared. No se detuvo, simplemente la atravesó, dejando un agujero en forma de Slayer en lo que se suponía que era un material a prueba de explosiones. Los monitores de la sala cambiaron automáticamente a las cámaras de seguridad, siguiendo su recorrido mientras arrasaba el complejo, descendiendo nivel tras nivel. Barrera tras barrera, guardia tras guardia, nada lo detenía. 6 minutos para la detonación. El Slayer llegó a una puerta de bóveda enorme. Los guardias imperiales lo esperaban, armados, con las armas más poderosas de nuestro arsenal. Abrieron fuego de inmediato. El Slayer se lanzó directo al ataque, atravesando la lluvia de disparos. Armas de energía, rayos de plasma, municiones explosivas, todo impactando directo en su cuerpo. Por primera vez, vi su armadura sufrir daño, con piezas volando, dejando al descubierto partes del traje debajo. Pero no se detuvo. Alcanzó al primer guardia, le arrebató el arma, y con ella eliminó al resto en segundos. Luego se volvió hacia la puerta de la bóveda, 30 pulgadas, de acero tariano con bloqueo cuántico, diseñado para resistir incluso armas capaces de destruir planetas. 5 minutos para la detonación. 30 minutos para la detonación. El Slayer examinó la puerta brevemente. Luego puso sus manos sobre ella. Con lo que pareció ser un esfuerzo titánico, empezó a empujar. Los músculos en sus brazos expuestos se tensaron. Sus pies se clavaron en el suelo, agrietando las baldosas. Por un momento no pasó nada. Y entonces, con un chirrido que dañó incluso nuestros sensores auditivos,
La puerta empezó a moverse. No se estaba abriendo. El Slayer la estaba empujando fuera del marco, a pura fuerza bruta. 4 minutos para la detonación. Con un último empujón, el Slayer arrancó la puerta de la bóveda y la lanzó al suelo con un estruendo. Adentro, un dispositivo gigantesco latía con una energía oscura y amenazante. El rompemundos, una bomba capaz de destruir un planeta, construida con una tecnología que ni yo reconocía. Los científicos y técnicos huyeron al verlo entrar. El Slayer se acercó al dispositivo y lo examinó. Inclinó ligeramente la cabeza, seguramente recibiendo datos de su IA. 3 minutos para la detonación. Empezó a trabajar. Sus manos, sorprendentemente delicadas, se movían sobre los controles del artefacto. Cuando algo no respondía, simplemente lo arrancaba, reordenando cables, desarmando piezas. 2 minutos. Una escuadra de guardianes imperiales de élite llegó. La unidad pretoriana. Los mejores guerreros del imperio, veteranos de 100 batallas. Rodearon al Slayer, empuñando hojas cuánticas capaces de cortar cualquier material conocido. El Slayer se detuvo, se incorporó y por un momento, él y los pretorianos se quedaron mirándose. Silencio total. Entonces levantó la mano, palma abierta hacia ellos, un gesto que yo reconocí, el mismo que me hizo en la cocina del abrazo del destino. Deténganse, ríndanse. El capitán pretoriano dudó, y luego bajó su arma. 1 a 1, los demás lo imitaron. El Slayer asintió una sola vez, y volvió al rompemundos. 1 minuto. Sus movimientos se volvieron más frenéticos. Rasgó el núcleo del dispositivo, una masa de energía oscura girando dentro de una matriz de cristal. 30 segundos. El Slayer sostuvo el núcleo con ambas manos. Pulsaba violentamente, claramente inestable. Miró alrededor con rapidez. Luego volvió a mirar el núcleo. 20 segundos. Ya había tomado una decisión. Presionó el núcleo contra su pecho. Su armadura comenzó a brillar con la misma energía, oscura, absorbiéndola. El cuerpo del Slayer se convulsionaba, claramente en agonía. Pero no se detuvo hasta que cada rastro de energía fue absorbido. 10 segundos. Cayó sobre una rodilla. Su armadura chispeaba, intentando contener un poder que ni siquiera él podía controlar del todo. Levantó la mirada hacia la cámara. Y a través de su visera rota, vi su rostro por primera vez. Humano. Dolorosamente humano, con los ojos llenos de determinación y algo más. No odio. Propósito. El rostro de alguien que ha visto demasiado sufrimiento y que, hace mucho tiempo, decidió que eso debía terminar. 5 segundos. Golpeó el suelo con el puño, creando una onda de choque que rompió la señal de la cámara. Cuando volvió la imagen, la sala estaba vacía, excepto por el cascarón apagado del rompemundos. El Slayer había desaparecido. De vuelta en la cámara del consejo, todos miraban las pantallas en silencio absoluto. Entonces, lentamente, la consejera Tela se puso de pie. Miró el documento de rendición proyectado en su mano. Y luego a sus compañeros, creo, dijo en voz baja, que hemos visto suficiente. 1 por 1, los consejeros sobrevivientes se acercaron y colocaron sus garras sobre el documento, firmándolo. Nadie protestó. Nadie discutió. La voluntad de luchar había desaparecido. Cuando se registró la última firma, la IA habló, una vez más. El Doomslayer reconoce su rendición. Los términos entran en efecto de inmediato. Todas las fuerzas militares tarianas se retirarán. Todos los pueblos esclavizados serán liberados. Se formará un nuevo gobierno con representantes de todas las especies. ¿Y el Slayer?, preguntó Tela. ¿Dónde está ahora? La respuesta no vino de la IA, sino de un nuevo portal que se abrió. En el centro de la sala, a través de él, pudimos ver un paisaje desolado, cubierto de restos retorcidos de criaturas demoníacas.
Montañas de cadáveres se extendían hasta el horizonte. A lo lejos, una figura solitaria caminaba, con una escopeta, descansando sobre su hombro. «Ha vuelto a su cacería eterna», explicó la IA mientras el portal se cerraba. «Pero recuerden esto, si el Imperio Tarian vuelve a levantarse, si cualquier especie intenta esclavizar a otra, él volverá. La cruzada del Doom Slayer no tiene fin». Y así, simplemente todo terminó. La guerra que puso de rodillas al imperio más poderoso de la galaxia duró menos de un ciclo completo. Un solo hombre logró lo que civilizaciones enteras no pudieron. Y en ese momento, mirando los rostros del Consejo derrotado, entendí algo fundamental sobre el Slayer. Algo que quizás ni ellos habían comprendido. El Doom Slayer no nos combatió porque nos odiaba. Nos combatió porque nos habíamos convertido en aquello que él había jurado destruir. Quienes oprimen, torturan y esclavizan a los inocentes. El Alto Consejo lo había llamado el Dios de la humanidad. Pero él era más que eso. Era la justicia encarnada. Y su juicio ya había sido dictado. Han pasado 5 ciclos desde entonces. Y mucho ha cambiado. Ya no trabajo en la cocina de una nave. Después de todo lo que presencié, empecé a ser buscado. El Tarian que vio al Slayer de cerca en varias ocasiones, y vivió para contarlo. Me convertí en algo así como un historiador, recopilando y verificando relatos sobre las acciones del Slayer durante su campaña contra nuestro imperio. La transición no ha sido fácil. Siglos de dominio imperial no desaparecen de un día para otro. Ha habido levantamientos, contrarrevoluciones, intentos de restaurar el antiguo orden, pero cada vez que han ocurrido, no ha sido el Slayer quien los ha detenido. Desde aquel día en la sala del Consejo, no se le ha vuelto a ver, sino la coalición de especies que ahora gobierna lo que antes fue nuestro imperio. Ex-esclavos ahora se sientan en las mismas sillas que antes ocupaban sus amos. Y los antiguos amos ahora trabajan codo a codo con aquellos que alguna vez poseyeron. Esta paz que hemos construido es incómoda, frágil, pero se mantiene. He viajado mucho en estos ciclos. He visitado mundos que antes conocía solo como nombres en los manifiestos de carga. He hablado con seres de todas las especies sobre sus encuentros con el Slayer, recopilando lo que quizás sea el registro más completo de su campaña. Lo que más me fascina es cómo cada especie lo percibe de forma diferente. Para los Bextari, con sus fuertes tradiciones religiosas, era un ángel vengador enviado por sus dioses para castigar a los malvados. Para los Kurani, fríos y lógicos, era simplemente el resultado inevitable de la evolución, el depredador supremo creado para cazar a otros depredadores. Para los místicos Draven, era el equilibrio cósmico hecho carne, ni bueno ni malo, pero necesario. Los humanos casi no hablan de él, y cuando lo hacen simplemente dicen, es el Doom Slayer, como si eso lo explicara todo. Quizás para ellos así sea. Tuve el privilegio de visitar la Tierra una vez, como parte de una misión diplomática. El planeta se está recuperando de lo que llaman la invasión infernal. Las ciudades se están reconstruyendo. La vida sigue. Lo que más me impactó fue un simple monumento que encontré en lo que llaman la Plaza de las Naciones Unidas. No era una estatua imponente, ni una torre grandiosa, solo una tabla de piedra sencilla, con la marca del Slayer grabada. Y debajo, unas palabras en idioma humano que se traducían como, cuando la esperanza se perdió, él permaneció. Recuerda, eso es todo. Sin glorificar la violencia, sin presumir de victorias, solo un reconocimiento humilde a la resistencia. Le pregunté a mi guía humana sobre eso. Me miró como si la pregunta le pareciera extraña. El Slayer no necesita monumentos, dijo. Él no lucha por gloria. Entonces, ¿por qué lucha?
Pregunté. Lo pensó un momento. Porque alguien tiene que hacerlo, respondió por fin. Porque él puede. En cuanto a las antiguas razas esclavas, muchas han creado sus propias leyendas sobre el Slayer. Incluso han surgido cultos religiosos en torno a él, lo cual parece preocupar a las autoridades humanas, que intentan frenar ese tipo de adoración. No es un dios, insisten. Es un hombre. ¿Pero lo es? Esa pregunta me persigue. Lo he visto resistir armas que vaporizarían montañas. Lo he visto desgarrar metal sólido como si fuera tela. He visto grabaciones de él absorbiendo suficiente energía como para destruir un planeta entero. Ningún ser común podría hacer eso, y sin embargo, lo que más recuerdo no es su poder, sino su misericordia. Pudo haberme matado en esa cocina, pudo haber exterminado a toda nuestra especie. Tuvo todas las oportunidades, todas las razones y todas las capacidades para hacerlo. Pero en vez de eso, nos obligó a cambiar, a ser mejores. Hay una tradición particularmente interesante que ha surgido entre las generaciones más jóvenes de muchas especies, incluyendo, para mi sorpresa, jóvenes tarianos. Cuando se enfrentan a la injusticia o a la crueldad, hacen un gesto simple. Mano levantada, palma abierta. El símbolo universal de alto. El gesto del Slayer significa, aquí termina. Lo he visto funcionar. He visto a matones y tiranos dar un paso atrás al verlo. No por miedo al gesto en sí, sino por quién representa. A veces, tarde por la noche, me quedo mirando las estrellas y me pregunto dónde estará ahora. ¿En qué infiernos lejanos sigue luchando? Si alguna vez descansa, si puede hacerlo. Y me pregunto, si alguna vez volvemos a nuestros antiguos caminos, si el imperio y la esclavitud resurgen una vez más, ¿volvería él, como prometió? Creo que sí. No porque nos odie, no porque ame a la humanidad, sino porque eso es lo que es. El Doom Slayer, el dios guardián de la humanidad, el que se mantiene en pie.